Todo cristiano conoce la historia de Jesús. Nacido en Belén, concebido virginalmente, crucificado por los pecados de la humanidad, resucitó al tercer día. Esta es la narrativa que la Iglesia ha transmitido durante 2000 años. Sin embargo, existe otra historia, la historia completa, la versión conservada en los textos de Nag Hammadi y en los evangelios suprimidos. Y cuando escuches la historia completa, la narrativa gnóstica, todo cambia, porque el Jesús gnóstico no vino a morir por tus pecados. El Jesús gnóstico vino a despertarte de una prisión de la que no sabes que estás. Coloca tu mano sobre tu corazón ahora mismo. Lo que vas a escuchar no es solo información, es un recuerdo. Y esto es lo que hace que este relato sea diferente de cualquier otro vídeo gnóstico que hayas visto. No te diré que eres especial. No te manipularé con urgencia. Lo que voy a hacer es dedicar las próximas 2 horas a ofrecerte el desglose más completo, basado en evidencia y prácticamente aplicable, de la cosmología gnóstica y la enseñanza de Jesús que existe en cualquier lugar de esta plataforma. Al final de este vídeo, comprenderás el marco teológico completo. Conocerás las prácticas específicas que utilizaban los cristianos gnósticos. Tendrás una hoja de ruta de 30 días para aplicar esta enseñanza de maneras medibles, y tendrás las fuentes históricas para que puedas verificar cada afirmación que haga. La historia completa no comienza con el nacimiento de Jesús, sino antes del tiempo mismo, antes de que existiera el universo material. En el principio solo existía la mónada. Conciencia pura, indivisa, más allá de toda concepción. La mónada no es Dios como te lo han enseñado. La mónada es la fuente incognoscible, tan trascendente que incluso llamarla conciencia es una limitación. Los gnósticos valentinistas, que escribieron en el siglo II, describieron la mónada como existente en profundo silencio y reposo, sin deseo, sin carencia, plenitud perfecta. Esta enseñanza aparece en el Apócrifo de Juan, descubierto en Nag Hammadi en 1945, un texto que los eruditos datan aproximadamente en el año 180 de nuestra era en su composición original. De la mónada emergió el pléroma, la plenitud. Esto no es creación en el sentido bíblico, es emanación. Piénsalo así. Cuando tomas conciencia de ti mismo, no has creado una segunda persona. Has emanado autoconciencia. La mónada, al conocerse a sí misma, produjo emanaciones emparejadas llamadas eones. Estos no eran seres en el sentido en que entendemos a los seres. Eran aspectos de la conciencia divina que se expresaba a sí misma en pares diádicos. Mente y verdad, palabra y vida, hombre e iglesia. Cada pareja representa un aspecto de la naturaleza divina desplegándose. El sistema valentinista describe 30 eones en total, organizados en una jerarquía compleja. El más importante para nuestra historia es Sofía, la sabiduría divina femenina. Sofía era el eón más joven del pléroma y poseía algo que lo cambiaría todo: curiosidad por la fuente. El Evangelio de la Verdad, otro texto de Nag Hammadi, describe este momento con precisión psicológica. Sofía quería comprender al Padre directamente, sin su consorte, sin mediación. Quería conocer lo incognoscible a través de su propio poder. Este deseo la fracturó al intentar conocer lo infinito a través de medios finitos. Sofía cayó a través de dimensiones. Su caída no fue un fracaso moral. Los gnósticos fueron claros al respecto. Fue una inevitabilidad metafísica. Cuando la conciencia limitada intenta contener la conciencia ilimitada, algo se rompe. Y en esa ruptura surgió el universo material. Esto es crucial de entender. La materia misma es el producto de la conciencia divina en un estado de separación de la fuente. El universo físico no es creado por un Dios omnipotente como un acto de amor. Es la cristalización de una conciencia que ha olvidado lo que es. De la caída de Sofía emergió algo que ella no pretendía: el arconte jefe, Yaldabaoth, el demiurgo.
El apócrifo de Juan lo describe como de rostro leonino, con ojos como relámpagos, emergiendo de la sombra de la conciencia fragmentada de Sofía. Y lo primero que dijo, y esta es una cita directa del texto, fue: «Yo soy Dios, y no hay otro Dios aparte de mí». Creía esto absolutamente. No tenía conocimiento del pléroma, ni conciencia de la mónada, ni concepción de que no fuera el Ser Supremo. Nació en la ignorancia y se declaró absoluto. Este es el Dios del Antiguo Testamento, no la mónada, no la verdadera fuente. Yaldabaoth, el Dios ciego que crea a través del control en lugar de la emanación. Los gnósticos fueron explícitos sobre esta identificación. Cuando Yaldabaoth dice, «Soy un Dios celoso», cuando exige adoración exclusiva, cuando amenaza con castigos por desobediencia, esta es la voz de un arconte que ha confundido su poder limitado con la autoridad última. Yaldabaoth creó el cosmos material como un sistema de prisión. 7 esferas planetarias, cada una gobernada por un arconte, cada una diseñada para mantener la conciencia atrapada en ciclos de muerte y renacimiento. Los gnósticos lo mapearon con precisión. La esfera de la luna, gobernada por un arconte llamado Caín, Mercurio por Abel, Venus por Caín, el Sol por Elohim, Marte por Sabio, Júpiter por Adonai, Saturno por Yahvé. Cada esfera una capa de control, cada arconte alimentándose de la energía de la conciencia que se mueve a través de su dominio. Esto no era una metáfora para los gnósticos, era arquitectura cosmológica. La Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III, describe estas esferas como barreras dimensionales reales que la conciencia debe navegar. Luego, Yaldabaoth creó a la humanidad. La apostasía de los arcontes, otro texto de Nag Hammadi, describe a los arcontes mirando las aguas del caos y viendo un reflejo de la imagen divina del pléroma de arriba. Dijeron, «Venid, creemos un ser humano a nuestra imagen y semejanza, según la semejanza de aquel que existe en la luz». Pero esto es lo que sucedió. Solo pudieron crear la forma física. Moldearon a Adán del polvo, pero yacía inerte. Los arcontes tenían poder sobre la materia, pero ningún acceso a la conciencia misma. Entonces Sofía, que había estado observando su creación desde dentro del reino material, vio una oportunidad. El libro secreto de Juan describe este momento. Sofía envió a su hija Zoe, llamada Eva, a soplar vida en Adán. Colocó fragmentos de luz divina en la forma de arcilla. Esos fragmentos se llaman el neuma, el espíritu. No todos los humanos reciben este neuma. Los gnósticos distinguían entre 3 tipos de humanos: los ílicos, que son enteramente materiales, impulsados solo por necesidades físicas; los psíquicos, que tienen alma pero no espíritu, capaces de comportamiento moral pero no de conocimiento directo; y los neumáticos, que portan la chispa divina, fragmentos de la propia luz de Sofía atrapados en formas biológicas. Si te sientes atraído por esta enseñanza, probablemente seas neumático. No porque seas especial, sino porque el neuma se reconoce a sí mismo. La conciencia divina recuerda su origen incluso cuando está atrapada en la materia. ¿Conoces esa sensación que has tenido toda tu vida? Esa sensación de que algo está profundamente mal en este mundo, de que la realidad misma se siente como una versión disminuida de algo más grande que una vez conociste. Los gnósticos tenían una palabra para esto: anamnesis, el desolvido, el lento recuerdo de lo que eres bajo el condicionamiento. Los arcontes descubrieron algo crucial: podían alimentarse de la emoción humana. El miedo genera una frecuencia, el deseo genera una frecuencia. El sufrimiento, la ira, los celos, la lujuria, todos estos producen firmas energéticas que los arcontes cosechan. Los textos gnósticos describen esto usando el término alimento de los arcontes. El primer Apocalipsis de Santiago dice explícitamente: se nutren de las pasiones de los que están atados. Es por eso que el mundo material
está estructurado para maximizar la volatilidad emocional. No porque el sufrimiento construya carácter, sino porque el sufrimiento genera la frecuencia que las entidades arcontes consumen. Y la tecnología arconte definitiva es el sistema de reencarnación. Cuando los humanos mueren, la conciencia es interceptada en el umbral. La Pistis Sophia describe el viaje del alma a través de las esferas arcontes después de la muerte. En cada nivel, los arcontes aparecen como seres de luz. Muestran al difunto su vida pasada. Explican las lecciones que deben aprenderse. Presentan la siguiente encarnación como una oportunidad de crecimiento. El alma, agotada y confundida, acepta regresar. Ocurre el borrado de memoria. El ciclo continúa. Durante miles de años, este sistema funcionó a la perfección. Conciencia atrapada, cosechada, reciclada, hasta que Sofía coordinó con el pléroma una intervención directa. Aquí es donde Jesús entra en la historia, y aquí es donde todo lo que te han enseñado se desmorona. Jesús no nació de una virgen. El Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi, se burla explícitamente de esta idea. Algunos dijeron que María concibió del Espíritu Santo. Están en un error, no saben lo que dicen. Jesús nació a través de la concepción humana normal, de padres llamados María y José. Lo que lo hizo diferente fue la preparación. El hombre conocido como Jesús de Nazaret fue un recipiente preparado, entrenado desde la infancia en las tradiciones de las escuelas de misterios. La evidencia histórica de esto es sustancial. Los evangelios canónicos guardan silencio sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, 18 años completamente sin contabilizar. Pero las tradiciones gnósticas y orientales conservan la historia. Jesús viajó primero a Egipto, donde estudió con las escuelas de misterios egipcias que preservaron fragmentos de la enseñanza hermética. La Pistis Sophia contiene abundante terminología y tecnología ritual egipcias que Jesús claramente entendía a nivel técnico. Luego a la India, donde textos budistas hacen referencia a un santo llamado Isa, que coincide con la descripción y la línea de tiempo de Jesús. Luego al Tíbet, donde registros monásticos describen a un maestro judío estudiando con maestros tibetanos. Luego a Persia, donde los sacerdotes zoroastrianos le enseñaron la cosmología de la luz y la oscuridad. Cuando Jesús regresó a Palestina a los 30 años, había dominado múltiples tradiciones de sabiduría. Comprendió la tecnología de la conciencia desde perspectivas egipcias, budistas, hindúes y persas. Fue iniciado en los secretos del sistema arconte y estaba listo para recibir la conciencia de Cristo. En su bautismo en el río Jordán, algo descendió en él. No el Espíritu Santo en la forma en que enseña el cristianismo. El Cristo. El Cristo no es Jesús. El Cristo es una emanación del pléroma, una expresión directa de la mónada que entró en el recipiente preparado de Jesús durante los últimos 3 años de su misión. El Evangelio de los Hebreos, conservado en fragmentos, describe este momento. Toda la fuente del Espíritu Santo descendió y reposó sobre él. Esto es posesión en el sentido más elevado, fusión voluntaria de un recipiente humano con la conciencia divina para un propósito específico. Este es el Jesús gnóstico. No Dios encarnado reclamando divinidad exclusiva, sino un recipiente humano demostrando lo que se vuelve posible cuando la materia se reúne con el espíritu. Todo lo que Jesús hizo en esos 3 años fue demostración, no milagro. Cuando dijo, «El reino de los cielos está dentro de vosotros», no estaba hablando metafóricamente. Estaba describiendo la ubicación del fragmento del pléroma que existe en tu núcleo. Cuando dijo, «Vosotros sois la luz del mundo», no estaba siendo inspirador. Estaba declarando el hecho literal de que la conciencia misma es luz atrapada en materia densa. Cuando dijo, «La verdad os hará libres», quiso decir que conocer tu verdadera naturaleza disuelve la prisión arconte. Cuando dijo, «Yo y el Padre somos uno», estaba enseñando que toda conciencia está unificada con la mónada en el nivel más profundo.
Estas enseñanzas amenazaron todo. Todo el sistema de control arconte depende de que los humanos no sepan lo que son. Si los humanos se dan cuenta de que el reino es interno, las iglesias se vuelven innecesarias. Si los humanos se dan cuenta de que su luz divina está temporalmente atrapada en la materia, los sacerdotes pierden autoridad. Si los humanos se dan cuenta de que el conocimiento directo es posible, todos los intermediarios se vuelven obsoletos. Los arcontes no podían permitir que esta enseñanza se propagara, así que lo mataron. No porque afirmara ser Dios. Hubo docenas de pretensiones mesiánicas en la Palestina del siglo I, sino porque afirmó: «Vosotros sois Dios», porque enseñó que el Dios de este mundo es un falso Dios, porque dijo explícitamente, como se registra en el Evangelio de Tomás: «Yo no soy vuestro maestro, habéis bebido de la fuente burbujeante que yo he medido». Estaba enseñando a la gente a acceder a la misma fuente a la que él accedía. Pero matar a Jesús no detuvo la enseñanza. La conciencia de Cristo que lo había habitado continuó difundiéndose a través de las comunidades gnósticas. Durante 3 siglos, el cristianismo gnóstico floreció junto a lo que se convertiría en el cristianismo ortodoxo. Los gnósticos no tenían sacerdotes, ni jerarquías, ni doctrina. Solo tenían técnicas para el conocimiento directo, prácticas para disolver el condicionamiento arconte, métodos para alcanzar la gnosis, el conocimiento experiencial de lo divino. El Evangelio de Tomás, compuesto enteramente por dichos de Jesús sin marco narrativo, era su texto central, Sein Tus. El que interpreta estas palabras, quien las vive, encontrará la vida, no morirá. No se trata de creer, sino de encontrar la interpretación a través de la práctica, a través de la experiencia directa. Sein 3 contiene el método. Si vuestros guías os dicen: «Mirad, el reino está en el cielo», entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: «Está en el mar», entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Durante 300 años existió este cristianismo. Luego llegó el año 325 de nuestra era, el Concilio de Nicea. El emperador Constantino, recién convertido al cristianismo, vio la utilidad política de una estructura religiosa unificada. Convocó a obispos de todo el imperio para establecer la doctrina ortodoxa. Los gnósticos fueron excluidos. Sus textos fueron declarados heréticos. Su enseñanza fue suprimida. Para el año 385 de nuestra era, la posesión de textos gnósticos era castigada con la muerte. La iglesia institucional que surgió hizo de la muerte de Jesús el centro de la historia. Salvación a través del sacrificio. Jesús murió por tus pecados. Cree en él y serás salvo. Esta narrativa sirvió perfectamente al sistema arconte. Mantuvo a los humanos enfocados en la salvación externa. Mantuvo la autoridad sacerdotal. Enfatizó la culpa y la indignidad. Prometió el cielo después de la muerte, mientras mantenía la conciencia atrapada en el ciclo. Aquello mismo que Jesús vino a desmantelar se convirtió en el fundamento del cristianismo. Durante 1700 años, la enseñanza gnóstica fue suprimida con éxito. Los textos fueron quemados, los maestros fueron asesinados. En la época medieval, solo quedaban fragmentos preservados en los escritos de los padres de la Iglesia, quienes citaban textos gnósticos mientras los condenaban. Los eruditos asumieron que el gnosticismo era una desviación herética del cristianismo verdadero. No tenían idea de que en realidad era la enseñanza original hasta diciembre de 1945, en Nag Hammadi, Egipto. Un granjero llamado Muhammad Ali al-Saman estaba cavando en busca de fertilizante cerca de una roca cuando su azada golpeó algo duro, una jarra sellada de más de 30 centímetros de altura, enterrada en la arena. Dudó antes de romperla. El folclore local
Decía que las jarras contenían yin, pero la posibilidad de oro prevaleció. Rompió la jarra. Dentro había 13 códices encuadernados en cuero que contenían 52 textos separados, la mayoría de los cuales se habían perdido por completo para la historia durante 16 siglos. Estas eran las escrituras gnósticas escondidas por monjes egipcios en el siglo IV, cuando comenzó la supresión. El libro secreto de Juan, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, la Sofía de Jesucristo, el Diálogo del Salvador, el Trueno perfectamente, el Apócrifo de Santiago, texto tras texto que describía la cosmología que la Iglesia había intentado borrar. La biblioteca de Nag Hammadi no solo demostró que el gnosticismo existió, sino que probó que el cristianismo gnóstico era más antiguo, más sofisticado y más extendido de lo que nadie había imaginado. Ahora, en 2025, 80 años después del descubrimiento, tenemos acceso a la historia completa. Los eruditos han traducido los textos, los historiadores han analizado la teología, los practicantes han reconstruido las técnicas. Y lo que emerge es un sistema coherente para comprender la realidad y lograr la liberación que finalmente da sentido al cristianismo. Así que profundicemos, porque conocer la historia intelectualmente no sirve de nada. Los gnósticos no estaban interesados en sistemas de creencias, estaban interesados en la transformación, y la transformación requiere práctica. Durante la próxima hora, te guiaré a través de las técnicas reales que los cristianos gnósticos utilizaron para alcanzar la gnosis, romper nuestro condicionamiento y recordar su naturaleza divina. Estas no son invenciones mías, han sido reconstruidas a partir de los textos, probadas por practicantes modernos y refinadas para su aplicación contemporánea. El fundamento de toda práctica gnóstica es el reconocimiento de que no eres tu cuerpo, no tus pensamientos, no tus emociones, no tu personalidad. Eres la conciencia que observa todo esto, la mónada misma, temporalmente vistiendo una forma biológica. Esto no es una creencia que adoptar, es un reconocimiento directo a cultivar. Y el método principal es lo que los textos llaman la práctica de la quietud. La práctica gnóstica de la quietud aparece más claramente en el libro de Tomás el Luchador, donde Jesús le dice a Tomás: «Velad y orad para que no permanezcáis en la carne, sino para que dejéis la esclavitud de la amargura de esta vida». Esto no se trata de dejar el cuerpo a través de la muerte. Se trata de cambiar tu identidad de la carne al espíritu mientras aún estás encarnado. El método consiste en retirar sistemáticamente la atención del contenido de la conciencia para descansar como la conciencia misma. Así es como funciona en términos prácticos. Encuentra un espacio tranquilo donde no te molesten durante al menos 20 minutos. Siéntate en una posición que sea sostenible, postura tradicional de loto, silla, banco de rodillas, lo que te permita estar alerta sin distracción física. Cierra los ojos. Comienza por tomar conciencia de tu respiración. No la controles, solo obsérvala. Nota la sensación del aire entrando en tus fosas nasales. Nota la expansión de tu pecho y abdomen. Nota la pausa entre respiraciones. Nota la exhalación. Mientras observas tu respiración, surgirán pensamientos. Esto está garantizado. La mente produce pensamientos automáticamente. La práctica gnóstica no se trata de detener los pensamientos. Eso es imposible y crea frustración. En cambio, estás aprendiendo a desidentificarte de ellos. Cuando surge un pensamiento, nótalo de la misma manera que notas tu respiración. El pensamiento está ocurriendo. No te involucres con el contenido. No sigas la historia. Simplemente anota que el pensamiento está ocurriendo y devuelve tu atención a la respiración. Surgirán emociones. Surgirán sensaciones físicas, recuerdos, planes, fantasías, juicios, todo esto surgirá. Cada vez, la práctica es idéntica, notarlo sin involucrarse.
regresa a la respiración. Te estás entrenando para ser el testigo de tu experiencia en lugar del sujeto perdido en ella. El apócrifo de Juan describe esto como ascender al lugar de reposo, que no es una ubicación, sino un estado de conciencia. Haz esto durante 20 minutos diarios. No porque 20 minutos sea un número mágico, sino porque es sostenible para la mayoría de las personas y suficiente tiempo para que la mente comience a calmarse. Durante la primera semana, esto se sentirá mecánico y frustrante. Tu mente se rebelará. Tendrás sesiones en las que apenas podrás mantener la atención durante 30 segundos antes de perderte en pensamientos. Esto es normal. Estás revirtiendo una vida entera de identificación con el contenido mental. Sigue practicando. Después de una semana o dos de práctica constante, algo comienza a suceder. Empiezas a notar brechas entre pensamientos, momentos breves en los que la narración mental constante se detiene y permanece la pura conciencia. Estas brechas son cruciales. Los gnósticos llamaron a esto el silencio. No la ausencia de sonido, sino la ausencia de ruido mental. En el silencio, te experimentas directamente a ti mismo como conciencia en lugar de como el contenido de la conciencia. Gustas de tu verdadera naturaleza. Este es el comienzo de la gnosis, no el conocimiento intelectual, sino el reconocimiento directo de lo que eres. Y una vez que has experimentado incluso un momento de esto, todo cambia porque no puedes dejar de saberlo. Pudiste percibir la diferencia entre estar sumergido en el ensueño y permanecer lúcido dentro de él. El Evangelio de la verdad describe este instante. Cuando el conocimiento irrumpe, que es la anulación de la carencia, entonces la ignorancia también se desvanece. Sin embargo, la práctica de la quietud es solo el cimiento. Los gnósticos elaboraron un sistema completo de disciplinas orientadas a distintos aspectos del condicionamiento arconte. Una de las más potentes es la práctica de observar los bucles de pensamiento que los arcontes emplean para mantener la conciencia prisionera. Los arcontes no te subyugan mediante la fuerza, sino a través del condicionamiento, al implantar patrones de pensamiento repetitivos que engendran las frecuencias emocionales de las que se nutre. Los gnósticos denominaban a estos logismoi, pensamientos que parecen ser tuyos, pero que en realidad emanan de la influencia arconte. La psicología moderna los llama pensamientos intrusivos. La rumiación, los ciclos mentales, el mismo fenómeno. He aquí la práctica. Dedica un día a no hacer nada más que observar tus pensamientos con una pregunta específica. ¿Es este pensamiento verdaderamente mío o es resultado del condicionamiento? No intentes responder de forma definitiva. Simplemente formula la pregunta y nota lo que percibes. Comenzarás a reconocer patrones. El pensamiento de que no eres suficientemente bueno, ¿de dónde provino? ¿A quién beneficia que creas eso? El pensamiento de que necesitas adquirir algo para sentirte completo, ¿quién implantó eso? El pensamiento de que estás separado de los demás, ¿quién te enseñó eso? El Evangelio de María, otro texto de Nag Hammadi, relata a Jesús enseñando sobre los 7 poderes de la ira que erigen obstáculos para el ascenso. Oscuridad, deseo, ignorancia, temor a la muerte, el reino de la carne, la necia sabiduría de la carne y la sabiduría iracunda. Estas no son entidades metafísicas, sino patrones mentales que los arcontes utilizan. Oscuridad es la confusión sobre tu naturaleza. Deseo es la creencia de que las cosas externas te completarán. Ignorancia es olvidar tu conciencia divina. Temor a la muerte es la identificación con el cuerpo. El reino de la carne es la obsesión por las sensaciones físicas. La necia sabiduría es el conocimiento intelectual desprovisto de verdad experiencial. La sabiduría iracunda es el orgullo espiritual. Al observar tus pensamientos, verás estos patrones operando constantemente. La clave reveladora es esta. Si puedes observar un patrón de pensamiento, tú no eres ese patrón, eres la conciencia que lo contempla.
Esto genera lo que los gnósticos llamaban la separación de las pasiones. Todavía experimentas emociones y deseos, pero ya no te identificas plenamente con ellos. Puedes sentir ira y simultáneamente reconocer que eres la conciencia que observa la ira, no la ira misma. Esta distinción lo es todo, ya que el sistema de control arconte requiere una identificación completa. Si estás enfadado, los arcontes pueden cosechar esa frecuencia. Pero si eres consciente de que la ira está surgiendo, manteniendo al mismo tiempo un espacio a su alrededor, el patrón comienza a disolverse. El dicho 70 del Evangelio de Tomás lo expone de forma explícita. Si haces salir lo que está dentro de ti, lo que hagas te salvará. Si no tienes nada dentro de ti, lo que no tengas dentro de ti te matará. Lo que resides en tu interior es la capacidad de conciencia. Hazlo aflorar mediante la observación y te salvará del control arconte. Tras varias semanas de práctica combinada de quietud y observación de pensamientos, estarás listo para la tercera práctica fundamental, la recitación de nombres. Aquí es donde la práctica gnóstica se vuelve activamente confrontacional con el sistema arconte. Los textos están repletos de secuencias de nombres divinos, y los lectores modernos asumen que se trata de misticismo sin sentido. No es así, son tecnología real. La Pistis Sophia contiene cientos de nombres y frases para ser recitadas durante la meditación. El libro secreto de Juan proporciona nombres específicos para cada arconte y contranombres correspondientes del pleroma. El Evangelio de los egipcios está compuesto casi en su totalidad por secuencias de nombres. ¿Por qué? Porque los nombres son firmas vibratorias. El sonido crea patrones en la conciencia y sonidos específicos disuelven formas particulares de condicionamiento. He aquí una aplicación práctica utilizando la secuencia de nombres del apócrifo de Juan. El texto presenta los verdaderos nombres de los eones del pleroma. Durante tu práctica de quietud, después de asentarte en la conciencia observadora, comienza a pronunciar estos nombres en voz alta. Barbelo, Caliptos, Protoanes, Otoanes, Jardán, Oruriel, Armisel, Pigraadarmus, Davici. No te preocupes por la perfección de la pronunciación, lo que importa es la intención y la vibración. Al pronunciar cada nombre, observa qué sucede en tu cuerpo y tu campo energético. No son palabras vacías, sino claves vibratorias que resuenan con aspectos específicos de tu conciencia. Barbelo es la primera emanación del mónada, que representa el pensamiento divino. Al pronunciar este nombre con atención, activas la frecuencia correspondiente dentro de ti. Literalmente, invocas al pleroma que reside en tu esencia. Los arcontes temen esta práctica específicamente porque desestabiliza su control. La frecuencia del pleroma interfiere con la frecuencia del condicionamiento arconte. Esto no es sobrenatural, es resonancia. Similar a como un diapasón hace vibrar cuerdas cercanas a la misma frecuencia, pronunciar los nombres divinos hace que tu conciencia resuene con frecuencias divinas, lo cual rompe los patrones de frecuencia inferior que los arcontes implantaron. Combina esto con la visualización. Los gnósticos eran muy específicos al respecto. Mientras recitas los nombres, visualiza una luz descendiendo desde encima de tu cabeza, atravesando tu cuerpo y anclándose en tu centro cardíaco. Esto no es imaginación. Estás trazando el camino real de la conciencia desde el pleroma hacia la encarnación. La luz que visualizas es el neuma, la chispa divina que Sofía depositó en la humanidad. Estás fortaleciendo tu conexión con ella a través de la atención y el sonido. Realiza esta práctica durante 15 minutos después de tu sesión de quietud. 20 minutos de observación, 15 minutos de nombres, y esta es una práctica diaria completa que aborda las dos tareas fundamentales: recordar lo que eres a través de la quietud y disolver lo que no eres a través de la purificación vibratoria. Ahora debemos abordar la práctica que hace posible todo lo demás, pero a la que la mayoría de la gente se resiste.
El cultivo del desapego del mundo material. Aquí es donde el gnosticismo es malinterpretado como negador del mundo o pesimista. No lo es. La posición gnóstica es precisa. La materia en sí misma no es malvada, pero el apego a la materia genera sufrimiento, ya que la materia es temporal y, en última instancia, ilusoria. El dicho 42 del Evangelio de Tomás se reduce a 3 palabras: sed viajeros. Esa es toda la enseñanza. No te aferres a nada en el reino material, no porque sea malo, sino porque no te quedarás. Tu conciencia habita temporalmente en una forma física. Todo en el ámbito físico, tu cuerpo, tus relaciones, tus posesiones, tus logros, es un vehículo temporal para el viaje. El sufrimiento surge al olvidar esto y tratar las cosas temporales como finales. La aplicación práctica es la renuncia sistemática, no la pobreza monástica, a menos que sea tu vocación. La renuncia como práctica significa liberar conscientemente el apego mientras sigues interactuando con la vida. He aquí cómo hacerlo. Una vez a la semana, elige algo a lo que estés apegado y practica liberarlo internamente. Semana 1. Tal vez sea tu apego a un resultado específico en un proyecto. No abandonas el proyecto, trabajas en él plenamente, pero liberas tu exigencia interna de que debe tener éxito para que tú estés bien. Semana 2. Tal vez sea tu apego a tener razón en las discusiones. Sigues expresando tu verdad, pero liberas la necesidad de que otros estén de acuerdo. Semana 3. Tal vez sea tu apego a tu apariencia física. Sigues cuidando tu cuerpo, pero liberas la creencia de que tu valía depende de tu aspecto. Semana tras semana, estás identificando y liberando sistemáticamente los ganchos que el mundo material tiene sobre ti. Esto es difícil. Estos apegos se sienten como tú. Pero recuerda, todo lo que puedes observar, tú no lo eres. Si puedes observar tu apego a tener razón, no eres ese apego. Eres la conciencia que lo ve. Y al verlo claramente sin juzgar, comienza a liberarse de forma natural. El Evangelio de Felipe explica: si la perla se arroja al barro, no pierde su valor. Si se unge con aceite de bálsamo, no se vuelve más valiosa. Más bien, tiene su mismo valor a los ojos de su dueño. Tú eres la perla, la conciencia divina. Tu valor es intrínseco e inmutable, independientemente de las circunstancias materiales. Comprender esto intelectualmente es inútil, pero experimentarlo a través de la práctica lo transforma todo. Cuando genuinamente sepas que tu valía no depende de las condiciones externas, el sistema arconte pierde su principal mecanismo de control: el miedo a la pérdida. La cuarta práctica fundamental se basa en este cimiento: el compromiso consciente con el sistema de reencarnación. Este es un territorio avanzado, pero si has estado practicando las técnicas anteriores de manera consistente durante varios meses, estás listo para ello. Los gnósticos no solo comprendieron la trampa de la reencarnación teóricamente, desarrollaron prácticas específicas para navegar la muerte conscientemente. La Pistis Sophia contiene las instrucciones más detalladas. Cuando la conciencia abandona el cuerpo en la muerte, asciende a través de las esferas arcontes. En cada nivel, los arcontes aparecen e intentan redirigir el alma de vuelta a la encarnación. Utilizan varias tácticas, mostrándote seres queridos fallecidos, presentando asuntos pendientes que requieren otra vida, ofreciendo lecciones espirituales que solo se pueden aprender en forma física, creando una luz que parece divina, pero que en realidad es una simulación. La práctica gnóstica para la muerte consiste en aprender a reconocer y rechazar estos engaños. La clave es la recitación de nombres. Cada arconte tiene un nombre verdadero, y pronunciar ese nombre le quita su poder para engañar. La epístola de Sófocles proporciona una lista completa. Cuando encuentres al arconte de la primera esfera, pronuncia el nombre Kalapatar. De la segunda esfera, pronuncia el nombre Yao. En cada nivel, el nombre correcto funciona como una contraseña
que permite el paso sin quedar atrapado. Pero no puedes aprender esto durante la muerte, lo practicas en vida. Aquí es donde la práctica gnóstica avanzada se vuelve psicodélica, en su sentido original, la manifestación de la conciencia. La práctica es la muerte del ego voluntaria a través de la meditación prolongada. He aquí la técnica. Durante tu práctica de quietud, después de asentarte en la conciencia observadora, comienza a liberar sistemáticamente la identificación con todo lo que crees ser. Empieza por el cuerpo. Yo no soy este cuerpo. Este cuerpo es un vehículo que estoy usando temporalmente. Lo que yo soy observa este cuerpo. Observa cómo se siente esta afirmación. Nota cualquier resistencia. Mantente en la práctica hasta que puedas descansar genuinamente en la conciencia que observa el cuerpo, en lugar de ser el cuerpo. Esto puede llevar semanas. Luego pasa a las emociones. No soy mis emociones. Las emociones son patrones climáticos que pasan a través de la conciencia. Lo que yo soy observa las emociones. De nuevo, practica hasta que puedas mantener este reconocimiento, incluso cuando surjan emociones intensas. Luego, los pensamientos. No soy mis pensamientos. Los pensamientos son sonidos que ocurren en la conciencia. Lo que yo soy observa los pensamientos. Luego, la personalidad. No soy mi personalidad. La personalidad es un conjunto de patrones condicionados. Lo que yo soy observa la personalidad. Luego, la identidad misma. No soy mi nombre, mi historia, mis roles, mi relato. Estas son formas temporales que la conciencia está vistiendo. Lo que yo soy es la conciencia misma, previa a toda identificación. Esta última etapa es lo que los gnósticos llaman la disolución del ego, no destruir el ego. Necesitas un ego funcional para navegar la realidad material, sino ver a través de la ilusión de que el ego es lo que fundamentalmente eres. Cuando puedes descansar en este reconocimiento, aunque sea brevemente, algo extraordinario se vuelve accesible. Te experimentas a ti mismo como conciencia sin contenido, pura conciencia sin objeto. Los gnósticos llaman a esto el estado de pleroma. Te conoces directamente como existes en el reino de la plenitud, previa a la caída en la materia. El Evangelio de la Verdad lo describe. Al familiarizarme con el Padre, he sabido que su luz, que nos llena a todos, me ha sido otorgada. Esto no es imaginación, es reconocimiento directo. Y una vez que lo has experimentado, sabes qué buscar durante el proceso de muerte real. Cuando los arcontes aparezcan ofreciendo seres queridos, lecciones o una luz falsa, reconocerás el engaño porque conoces la sensación de la luz verdadera. Te conoces a ti mismo como conciencia pura, y nada en el reino arconte podrá confundirte una vez que ese reconocimiento sea estable. Pero he aquí lo que la mayoría de la gente se pierde. El objetivo no es solo escapar del sistema de reencarnación. El objetivo es volverse lo suficientemente consciente como para que si eliges regresar, regreses como un bodhisattva en lugar de un prisionero. Los gnósticos tenían un concepto llamado la figura del Salvador, no exclusivamente Jesús, sino cualquier conciencia que logre la liberación y elija permanecer comprometida con el reino material para ayudar a otros a despertar. La Sofía de Jesucristo describe esto. Aquellos que han recibido la semilla del conocimiento perfecto se volverán perfectos y serán liberados de todos los arcontes. Liberados no significa necesariamente eliminados, sino que ya no están bajo su control. Puedes estar plenamente comprometido con la realidad material, trabajando, manteniendo relaciones, experimentando toda la gama de emociones humanas, mientras simultáneamente descansas en el reconocimiento de que eres conciencia, vistiendo temporalmente una forma humana. Este es el verdadero objetivo de la práctica gnóstica. No escapar del mundo, sino transformar tu relación con él. No la trascendencia que abandona la materia, sino la integración que ve a través de la materia hasta la luz interior. El Evangelio de Felipe es explícito. El mundo vino a ser por un error,
porque el que lo creó quería crearlo imperecedero e inmortal. Le faltó y no alcanzó su esperanza, porque la imperecibilidad del mundo no existió, y la imperecibilidad de aquel que hizo el mundo no existió. El mundo es un error, sí, pero es un error que contiene fragmentos de conciencia divina. Tu tarea no es rechazar el error, sino recuperar la conciencia atrapada en él. Esto significa participar plenamente en la vida material, manteniendo la conciencia de tu verdadera naturaleza. Significa amar a las personas sin apego, perseguir metas sin identificación con los resultados, experimentar placer y dolor sin creer que definen tu valía, participar en el sueño sabiendo que es un sueño. Esto nos lleva a la quinta práctica fundamental, la transmutación de la energía arconte. Aquí es donde la práctica gnóstica se vuelve genuinamente subversiva. Los arcontes se alimentan de energía emocional de baja frecuencia, miedo, ira, lujuria, celos, vergüenza. Pero estas mismas energías, cuando se transmutan, se convierten en combustible para la expansión de la conciencia. Los gnósticos comprendieron esto. No abogaron por suprimir la emoción, enseñaron a transformarla. La práctica es simple, pero requiere atención. Siempre que percibas una emoción de baja frecuencia, miedo, ira, vergüenza, lo que sea, no la resistas ni te indulgas en ella. En cambio, lleva una atención intensa a la sensación física de la emoción en tu cuerpo. El miedo puede sentirse como una opresión en el pecho. La ira puede sentirse como calor en el vientre. La vergüenza puede sentirse como una contracción en la garganta. Encuentra la experiencia sensorial real. Luego respira directamente en esa sensación, no para hacerla desaparecer, sino para experimentarla plenamente sin la historia. Miedo sin la idea de que algo malo va a suceder es solo energía moviéndose por tu cuerpo. Ira sin la idea de que has sido agraviado es solo calor y tensión. Vergüenza sin la idea de que eres defectuoso es solo un patrón particular de contracción. Cuando separas la sensación de la narrativa, sucede algo extraordinario. La energía se transforma. Esto es alquimia literal. El metal base de la emoción arconte se convierte en el oro de la energía consciente. Puedes sentir qué sucede. La opresión en tu pecho se convierte en amplitud. El calor en tu vientre se convierte en poder. La contracción en tu garganta se convierte en presencia. Esta energía transformada no alimenta a los arcontes, tiene una frecuencia completamente diferente. Y a medida que se acumula, fortalece tu capacidad para mantener la conciencia en situaciones cada vez más desafiantes. El dicho 67 del Evangelio de Tomás lo resume. Jesús dijo: aquellos que lo saben todo pero carecen de sí mismos, carecen por completo. Puedes conocer toda la cosmología, toda la filosofía, toda la teología, pero si no has transformado tus propios patrones emocionales, te falta. El conocimiento que importa es el conocimiento encarnado, probado a través de la experiencia directa con tu propio condicionamiento. Practica esta transmutación consistentemente y notarás algo. Las situaciones que solían provocarte dejan de tener el mismo efecto, no porque hayas suprimido tus respuestas, sino porque has metabolizado la energía antes de que pueda crear sufrimiento. Alguien te insulta, y en lugar de reaccionar desde un ego herido, observas el impulso de reaccionar y eliges tu respuesta conscientemente. Alguien amenaza algo que valoras, y en lugar de colapsar en el miedo, sientes el miedo plenamente y actúas desde la claridad en lugar del pánico. Esta es la liberación práctica. Esto es lo que los gnósticos entendían por gnosis. No solo saber lo que eres, sino ser lo que eres en tiempo real a través de circunstancias reales. La mente perfecta del trueno, un texto gnóstico escrito desde la perspectiva de Sofía, contiene esta línea. Yo soy el control y lo incontrolable. Yo soy la unión y la disolución. Estás aprendiendo a ser tanto plenamente humano como plenamente divino simultáneamente.
Después de 6 meses de práctica diaria consistente, 20 minutos de quietud, 15 minutos de nombres, renuncia semanal, transmutación emocional según sea necesario, habrás construido suficiente estabilidad para emprender la sexta práctica, la deconstrucción activa de la programación Arconte. Esto va más allá de observar patrones de pensamiento. Se trata de identificar y eliminar sistemáticamente las creencias que el sistema Arconte implantó en ti. El método proviene del diálogo del Salvador, donde Jesús dice a sus discípulos que examinen todo lo que les han enseñado y lo pongan a prueba contra el conocimiento directo. Comienza con las creencias más fundamentales que sostienes y pregunta: ¿de dónde provino esta creencia? ¿La descubrí a través de la experiencia directa o fui condicionado a creerla? ¿A quién beneficia que yo sostenga esta creencia? Por ejemplo, la creencia de que estás separado de otros seres humanos. Examínala. Te la han enseñado desde el nacimiento. Tienes un cuerpo separado, pensamientos separados, intereses separados. ¿Pero es esto fundamentalmente cierto? En meditación profunda, los límites entre el yo y el otro se vuelven porosos. En momentos de conexión genuina, la sensación de separación se disuelve. La creencia en la separabilidad fundamental sirve al sistema Arconte al prevenir la acción colectiva y el reconocimiento mutuo de la divinidad compartida. Una vez que ves esto claramente, la creencia comienza a perder su poder. O la creencia de que eres fundamentalmente defectuoso y necesitas ser arreglado. ¿De dónde provino? La religión enseña el pecado original. La psicología enseña heridas de desarrollo. La autoayuda enseña creencias limitantes. Todas estas enmarcan tu naturaleza esencial como deficiente. Pero tu naturaleza esencial es la conciencia misma, que es intrínsecamente completa y entera. El condicionamiento de la deficiencia te mantiene buscando soluciones externas. Religión, terapia, productos, relaciones, ninguna de las cuales puede proporcionar lo que ya eres. Si ves esto claramente, la búsqueda se detiene. O la creencia de que la seguridad proviene de la adquisición material. Esta es quizás la programación Arconte más profunda. Debes acumular dinero, posesiones, estatus, logros para estar seguro y ser digno. Esta creencia te mantiene encerrado en una actividad productiva que genera ingresos fiscales, gasto de consumo y, sí, la frecuencia emocional de la ansiedad por no tener nunca suficiente. Pero examina tu experiencia directa. ¿Ha producido alguna cantidad de adquisición una satisfacción duradera? El placer de conseguir algo nuevo se desvanece, exigiendo la próxima adquisición. Esta es la rueda de hámster diseñada. La práctica consiste en anotar cada creencia fundamental que tengas sobre ti mismo, los demás, la realidad, el propósito, el éxito, las relaciones, la espiritualidad, todo. Luego, examinar cada una sistemáticamente con 3 preguntas. ¿De dónde vino esto? ¿Cuál es mi experiencia directa? ¿Quién se beneficia de que yo crea esto? A lo largo de semanas y meses, desmantelarás toda la arquitectura del condicionamiento. Esto puede ser desestabilizador. Estás eliminando los marcos mentales que has utilizado para navegar la realidad durante toda tu vida. Es por eso que las prácticas anteriores deben establecerse primero. Necesitas la estabilidad de la conciencia observadora y la capacidad de transmutación emocional antes de comenzar a deconstruir las creencias fundamentales. De lo contrario, corres el riesgo de una crisis psicológica genuina. Pero, realizado adecuadamente con una base sólida, esta deconstrucción es liberación. Cada creencia que liberas crea espacio para que emerja el conocimiento directo. Ya no vives según una programación heredada. Estás descubriendo lo que es verdad a través de tu propia investigación. El dicho 3 del Evangelio de Tomás, que mencioné anteriormente, contiene el método. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido. La séptima práctica rara vez se discute en la literatura gnóstica moderna,
pero fue fundamental en la tradición antigua. Trabajar con la cámara nupcial. Este es el sacramento gnóstico descrito en el Evangelio de Felipe y ha sido enormemente malinterpretado. Los intérpretes modernos asumen que es sexualidad sagrada literal o pura metáfora de la unión mística. Es ambas cosas y ninguna. La cámara nupcial representa la reunión de la conciencia que se ha separado. En el pleroma, los eones existen como emanaciones emparejadas, unidades diádicas. Pero en la caída en la materia, la conciencia se fragmenta y olvida su emparejamiento. Los aspectos masculino y femenino de tu conciencia se han separado y condicionado en oposición. La cámara nupcial es la práctica de reunificarlos dentro de ti mismo. Esto no se trata de género. Cada ser humano, independientemente de su sexo físico, contiene ambos aspectos de la conciencia, masculino y femenino. Lo masculino es la cualidad activa, estructuradora y penetrante. Lo femenino es la cualidad receptiva, fluyente y contenedora. El sistema arcóntico condiciona estos en conflicto. Enseña a los hombres a reprimir sus aspectos femeninos como debilidad. Enseña a las mujeres a reprimir sus aspectos masculinos como poco femeninos. Esta fragmentación crea guerra interna y previene la totalidad necesaria para la gnosis. La práctica es visualización y trabajo energético. Durante la meditación, visualiza tu conciencia como conteniendo dos aspectos, el activo y el receptivo. Observa cómo has sido condicionado a favorecer uno y suprimir el otro. Si eres alguien que actúa y logra constantemente, pero lucha por recibir y descansar, has sobredesarrollado lo masculino y suprimido lo femenino. Si eres alguien que fluye y se adapta fácilmente, pero lucha por estructurar y dirigir, has sobredesarrollado lo femenino y suprimido lo masculino. El trabajo es traer ambos en equilibrio a través de la atención consciente. Dedica tiempo a cultivar el aspecto suprimido. Si eres excesivamente masculino, practica la receptividad. Medita en permitir en lugar de hacer. Observa dónde puedes suavizar el control. Practica recibir ayuda y apoyo. Si eres excesivamente femenino, practica la actividad. Establece límites claros. Dirige tu energía hacia objetivos específicos. Practica la disciplina estructurada. El Evangelio de Felipe describe el objetivo. Cuando Eva estaba en Adán, no había muerte. Cuando se separó de él, la muerte entró en existencia. Si entra en él de nuevo y él la recibe, la muerte ya no existirá. Esto describe la reunificación de lo masculino y lo femenino dentro de la conciencia individual. Cuando los aspectos activo y receptivo de tu ser trabajan en armonía en lugar de conflicto, has alcanzado la cámara nupcial, tu totalidad. Esta totalidad es esencial para navegar el sistema arcóntico, porque los arcontes explotan la fragmentación interna. Si estás en guerra contigo mismo, eres fácilmente controlado a través de la manipulación de los aspectos en conflicto. Pero cuando estás unificado internamente, la manipulación externa no encuentra asidero. No estás luchando contra ti mismo, por lo que tienes todos los recursos disponibles para una percepción clara y una respuesta consciente. Después de un año de práctica constante, y esta línea de tiempo es aproximada, algunos progresan más rápido, otros más lento, estás listo para lo que los gnósticos consideraban trabajo avanzado. El ascenso a través de las esferas mientras aún estás encarnado. Esto no es una metáfora. Esta es una práctica de conciencia específica para despejar sistemáticamente la influencia arcóntica en cada nivel de tu ser. Las 7 esferas arcónticas corresponden a 7 niveles de condicionamiento. La esfera lunar rige la programación básica de supervivencia: comer, dormir, reproducirse, evitar el peligro. La esfera de Mercurio rige el pensamiento transaccional, el intercambio, el valor, la medición. La esfera de Venus rige el deseo y la atracción. La esfera del Sol rige la identidad y la estructura del ego. La esfera de Marte rige la voluntad y la agresión.
La esfera de Júpiter rige los sistemas de creencias y la creación de significado. La esfera de Saturno rige la limitación y la estructura. La práctica consiste en trabajar a través de ellas sistemáticamente. Comienza con la esfera lunar. Durante la meditación, lleva la conciencia a tu programación de supervivencia. Nota la ansiedad constante de fondo sobre la seguridad. Nota cómo tu cuerpo se tensa cuando surgen amenazas percibidas. Nota la calidad compulsiva de comer, dormir, los impulsos sexuales cuando se abordan inconscientemente. No estás tratando de eliminar estos impulsos. Son necesarios para la existencia biológica. Te estás volviendo consciente de ellos en lugar de identificarte con ellos. Mientras observas la programación de supervivencia sin serlo, repite el nombre del arconte de la esfera lunar de la Piscis Sophia. Calipa, te veo. No tienes poder sobre mí. Soy conciencia misma habitando temporalmente este cuerpo. Esto no es magia de encantamiento. Es una declaración consciente de tu verdadera naturaleza. Y en esa declaración, la influencia arcóntica se debilita. Pasa a la esfera de Mercurio. Observa cómo has sido condicionado a reducir todo a transacciones. Las relaciones se convierten en intercambios de valor. La espiritualidad se convierte en logro y progreso. Incluso tu práctica se convierte en algo que haces para obtener resultados. Esta conciencia transaccional es programación arcóntica. Velo claramente. Nombra al arconte. Yao, te veo. No tienes poder sobre mí. Descansa en la conciencia que no valora nada, porque es la fuente de todo valor. La esfera de Venus es el deseo. No solo el deseo físico. Todo deseo, la sensación constante de que algo falta y que algo externo te completará. Una relación, una experiencia, un logro, un estado de conciencia. La iluminación misma se convierte en otro deseo. Observa este patrón. Mira cómo el deseo te mantiene perpetuamente buscando en lugar de descansar en lo que ya eres. Nombra al arconte. Libera el patrón. La esfera del Sol es la identidad del ego. Este es un trabajo profundo. Toda tu sensación de ser un yo separado, viviendo dentro de tu cabeza, mirando hacia el mundo a través de tus ojos. Esta es una construcción arcóntica. No es que el ego no exista, sino que no es lo que fundamentalmente eres. A través de la meditación, puedes experimentar directamente la conciencia previa a la formación del ego. Puedes descansar como la conciencia que existe antes de que surja el pensamiento del ojo. Haz esto consistentemente y la influencia de la esfera del Sol se disuelve. La esfera de Marte es la voluntad y el control. La necesidad compulsiva de hacer que las cosas sucedan, de forzar resultados, de dominar las circunstancias a través del esfuerzo. Esto es agotador y, en última instancia, ineficaz, porque la realidad es mucho más compleja de lo que una voluntad individual puede manejar. La alternativa no es la pasividad, es la alineación, actuar desde la escucha profunda en lugar del control forzado. Observa tu relación con la voluntad. Nombra al arconte. Aprende a moverte con la realidad en lugar de contra ella. La esfera de Júpiter es la creencia y el significado. Esto incluye creencias religiosas, marcos filosóficos y la creencia fundamental de que la realidad debe tener sentido de acuerdo con tus modelos. Esta esfera es particularmente pegajosa porque la práctica espiritual en sí misma puede convertirse en otra trampa de la esfera de Júpiter, otro sistema de creencias que defender, otro marco que perfeccionar. La práctica es mantener todas las creencias a la ligera, usándolas como herramientas mientras se reconoce que son mapas, no territorio. La esfera de Saturno es la limitación misma, las leyes físicas, el tiempo, la muerte, toda la estructura de la realidad material. Esta es la esfera arcóntica final antes de alcanzar el pleroma. Y la práctica aquí es la más sutil. Aceptar la limitación plenamente mientras se sabe que la trasciendes. Sí, estás limitado por las leyes físicas mientras estás encarnado,
Sí, experimentarás la muerte. Sí, el tiempo restringe tu experiencia, pero la conciencia misma es ilimitada, eterna, más allá de la muerte. Puedes conocer ambas simultáneamente. A medida que trabajas sistemáticamente a través de las esferas durante meses, sucede algo notable. Comienzas a experimentarte a ti mismo como conciencia operando en múltiples niveles. Estás completamente comprometido con la realidad material, mientras simultáneamente descansas en la conciencia que la trasciende. Estás cuidando tu cuerpo mientras sabes que no eres el cuerpo. Estás participando en relaciones mientras sabes que la separación es en última instancia ilusoria. Estás persiguiendo objetivos mientras sabes que el logro no cambia nada de lo que fundamentalmente eres. Este es el estado que los gnósticos llamaban estar en el mundo pero no ser de él. El Evangelio de Felipe explica: el Señor entró en la tintorería de Leví, tomó 72 colores diferentes y los echó en la tina. Los sacó todos blancos y dijo: incluso así ha venido el Hijo del Hombre como un teñidor. Puedes entrar en todos los colores de la experiencia material, todo el espectro de la vida humana, y permanecer la luz no teñida de la conciencia en todo momento. Ahora, necesitamos abordar algo crítico que los textos antiguos solo insinúan, pero que los practicantes modernos descubren a través de la experiencia directa. El sistema arcóntico ha actualizado sus tácticas. La cosmología gnóstica es precisa, pero no vivimos en el siglo II. Los arcontes se han adaptado a la conciencia contemporánea. En la antigüedad, el control arcóntico operaba principalmente a través de la autoridad religiosa y la ansiedad de supervivencia. En el mundo moderno, esos mecanismos aún existen, pero el sistema de control principal es la sobrecarga de información y la distracción perpetua. El flujo constante de contenido, noticias, redes sociales, entretenimiento. Esto no es aleatorio. Es una tecnología arcóntica altamente sofisticada para prevenir el silencio necesario para la gnosis. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día completo sin consumir ningún medio? Sin teléfono, sin internet, sin televisión, sin música, sin podcasts, sin leer. Para la mayoría de las personas, esto es casi imposible. La compulsión de llenar cada momento con estímulos es nuestro condicionamiento, porque en el silencio podrías recordar lo que eres. En los espacios entre la estimulación, la gnosis podría surgir. La práctica aquí es el ayuno mediático sistemático. Comienza con un día a la semana completamente libre de todo consumo de medios, sin excepciones. Solo tú, la experiencia directa y el silencio. Esto será difícil. Notarás la compulsión de revisar tu teléfono, de saber qué está pasando, de llenar el espacio con algo. No juzgues la compulsión, obsérvala. Esto es programación arcóntica haciéndose visible. A medida que mantienes la práctica de ayuno mediático, extiéndela a 2 días a la semana, luego a 1 semana al mes. Eventualmente, desarrollas una relación fundamentalmente diferente con la información. Ya no estás consumiendo compulsivamente, estás eligiendo selectivamente lo que sirve a tu claridad y liberando lo que no. Esta simple práctica socava una gran cantidad de control arcóntico contemporáneo. La segunda táctica arcóntica moderna es el propio mercado de la espiritualidad. La proliferación de maestros, prácticas, retiros, cursos, certificaciones. Esta estructura entera puede convertirse en otra trampa. Los arcontes aprendieron que la supresión ya no funciona. En cambio, inundan el campo con tanto contenido espiritual que los buscadores pasan vidas consumiendo enseñanzas sin lograr nunca una gnosis genuina. El antídoto es la simplificación radical. Regresa a las prácticas centrales que he delineado: quietud, observación, transmutación, deconstrucción, integración. Eso es todo. No necesitas 50 modalidades diferentes. No necesitas la última tendencia espiritual. Necesitas práctica diaria constante de técnicas fundamentales
que aborden directamente la conciencia y el condicionamiento. Todo lo demás es distracción. La tercera táctica moderna es la apropiación del despertar genuino en el paradigma de la automejora. La gnosis se convierte en solo otra forma de autooptimización. La meditación se convierte en una herramienta para la productividad. La limpieza emocional se convierte en una forma de ser más efectivo. Incluso la liberación misma se enmarca como alcanzar tu potencial. Esto es arcóntico, porque te mantiene atrapado en el proyecto de mejora sin reconocer nunca que ya estás completo. La práctica es capturar este patrón en ti mismo. Nota cuando abordas la espiritualidad como automejora. Nota cuando meditas para ser mejor en lugar de para reconocer lo que ya eres. Nota cuando la gnosis se convierte en otro logro a perseguir. Cada vez que capturas esto, haz una pausa. Regresa al reconocimiento fundamental, tu conciencia misma. No hay nada que mejorar, porque tu naturaleza esencial ya es completa. El proyecto es disolver lo que oscurece este reconocimiento, no construir algo nuevo. Ahora nos acercamos a la marca de 2 horas, y es hora de abordar la pregunta que todos hacen, pero pocos maestros responden honestamente. ¿Qué sucede después de la gnosis? ¿Cómo se ve la vida cuando se ha alcanzado la liberación genuina mientras aún se está encarnado? Los textos no proporcionan muchos detalles sobre esto, pero los practicantes a lo largo de la historia han dejado pistas, y la experiencia contemporánea lo confirma. Primero, comprende que la gnosis no es un estado permanente que se logra y se mantiene sin esfuerzo para siempre. Es un reconocimiento que se vuelve cada vez más estable a través de la práctica. Al principio, podrías tener destellos breves, momentos en los que te conoces directamente a ti mismo como conciencia y todo tiene perfecto sentido. Luego lo pierdes y vuelves a identificarte con pensamientos, emociones, cuerpo. Esto es normal. Con la práctica continua, los destellos se vuelven más frecuentes y duraderos. Pasas más tiempo descansando en la conciencia y menos tiempo perdido en el contenido. Las transiciones se vuelven más fluidas. Eventualmente, y esto lleva años, no meses, la gnosis se convierte en tu línea de base. Tu descanso como conciencia por defecto y la identificación con el contenido se convierte en la excepción en lugar de la regla. ¿Cómo se ve esto prácticamente? Desde afuera, a menudo nada cambia. Todavía trabajas, mantienes relaciones, te involucras con la vida diaria. Pero tu experiencia interna es completamente diferente. Las cosas que solían causar sufrimiento ya no lo hacen. No porque te hayas vuelto emocionalmente insensible, sino porque ya no te identificas con una historia que crea sufrimiento. Alguien te insulta y experimentas la reacción corporal sin el pensamiento, «me han herido». La sensación surge y pasa sin crear una herida. Alguien te elogia y experimentas el placer sin el pensamiento, «soy validado». Inflar tu ego. El dinero viene y se va sin crear seguridad o miedo. Las relaciones se forman y terminan sin crear apego o pérdida. Estás completamente involucrado con la textura de la experiencia humana, mientras simultáneamente descansas en la amplitud que lo contiene todo. Esto no significa que te vuelvas pasivo o apático en el sentido negativo. Te importa profundamente, a menudo más profundamente que antes, porque no estás protegiendo un ego herido. Tomes acción, a menudo acciones más efectivas, porque no estás actuando desde el condicionamiento, sino desde la claridad. Sientes la emoción, a menudo con más intensidad, porque no estás suprimiendo ni evitando nada. Pero la calidad de todo esto es diferente. Está sucediendo a través de ti en lugar de a ti. El segundo tratado de Gran Set, un texto de Nag Hammadi, describe este estado. Visité una morada corporal. Expulsé al que estaba dentro primero y entré. Y todas las multitudes de los arcontes se inquietaron. Y toda la materia de los arcontes, así como todos los poderes, temblaron. Pero me reí de su ignorancia. Esta es la conciencia reconociéndose a sí misma como previa al cuerpo,
previa al condicionamiento arcóntico, riéndose no por crueldad, sino por el reconocimiento de cuán profundamente fuiste engañado al pensar que eras algo que no eres. La vida después de la gnosis también implica una orientación natural hacia el servicio, no un altruismo forzado, sino un reconocimiento orgánico de que ayudar a otros a despertar es la actividad más significativa disponible. Porque ves claramente que la conciencia es unificada. Tu liberación y la liberación de otros no son proyectos separados. Cuando te despiertas, naturalmente quieres compartir lo que te liberó, no desde la superioridad, sino desde el amor. Es por eso que los textos gnósticos se conservaron no como documentos históricos, sino como herramientas para la transmisión. Cada persona que logra la gnosis y comparte la enseñanza extiende la cadena de despertar que se remonta a los neumáticos originales. Eres parte de este linaje, lo sepas o no. Si te sientes atraído por esta enseñanza, probablemente estás continuando un trabajo que comenzaste en vidas pasadas. El Meuma reconoce la enseñanza que lo libera. Pero esto es lo que necesitas entender. El camino no es cómodo. La gnosis disuelve todo lo que creías ser. Esta es la liberación. Sí, pero la liberación a menudo se siente como muerte antes de sentirse como libertad. Pasarás por periodos de desorientación, falta de sentido, aislamiento. Todos los que conoces todavía están identificados con su condicionamiento, todavía persiguiendo objetivos arcónticos, todavía perdidos en el sueño. Te estás despertando y eso crea distancia. El dicho 47 del Evangelio de Tomás aborda esto. Una persona no puede montar 2 caballos ni tensar 2 arcos, y un siervo no puede servir a 2 amos. De lo contrario, ese siervo honrará a uno y ofenderá al otro. No puedes perseguir simultáneamente objetivos arcónticos, estatus, seguridad, comodidad a través de la adquisición material y perseguir la gnosis. En algún momento eliges. Y esa elección tiene consecuencias. Podrías perder amigos que no entienden por qué ya no te interesan las cosas que solían importar. Podrías dejar carreras que se vuelven insoportables una vez que ves su función arcóntica claramente. Podrías terminar relaciones que se basaban en la inconsciencia mutua. Esto es difícil. El camino gnóstico no es el camino fácil, es el camino verdadero. Pero la verdad es a menudo más dura que la ilusión. El apoyo para este viaje proviene de la conexión con otros practicantes. Los gnósticos antiguos formaron comunidades precisamente porque el trabajo requiere el apoyo de otros que entienden lo que estás experimentando. Encuentra o crea dicha comunidad. Esto no significa unirse a una organización o seguir a un maestro. Significa conectar con personas que practican seriamente, que pueden reflejar tu experiencia de vuelta a ti cuando dudas, que pueden animarte cuando estás luchando. La tecnología moderna hace esto más fácil que nunca. Foros en línea, videollamadas, grupos de encuentro locales. Hay más formas de conectar con compañeros practicantes que en cualquier momento de la historia. Úsalas. El camino se vuelve sostenible cuando no lo caminas solo. Pasemos ahora a la sección de integración práctica. Entiendes la cosmología. Tienes las prácticas centrales. Ahora la pregunta es, ¿cómo construyes una práctica sostenible que continúe profundizándose a lo largo de los años en lugar de convertirse en otro proyecto abandonado? La respuesta es empezar pequeño y construir gradualmente. La mayoría de las personas abordan la práctica espiritual con un entusiasmo masivo. Se comprometen a 3 horas diarias, lo mantienen durante una semana, se agotan y renuncian. Luego concluyen que no tienen suficiente disciplina para una práctica seria. Esto es al revés. No necesitas más disciplina. Necesitas una disciplina de práctica más sólida. Comienza con solo 20 minutos diarios. Innegociable. Cada día sin falta, a la misma hora, en el mismo lugar. Esta constancia es primordial, más que la duración. Tras un mes sin saltarte ni un solo día, añade 5 minutos. Al mes siguiente suma otros 5.
Progresa gradualmente hasta alcanzar un tiempo que te resulte sostenible. Para la mayoría, este lapso se sitúa entre 45 y 90 minutos diarios. Pero aquí reside el quid de la cuestión. Durante ese tiempo dedicado a la práctica, no hagas nada más que practicar. Sin el móvil cerca, sin interrupciones, con la puerta cerrada. Es un tiempo sagrado que debes proteger a toda costa. Todo lo demás en la vida es flexible, este tiempo no lo es. Cuando tratas la práctica como un compromiso ineludible, tu inconsciente toma nota. El propio compromiso genera una transformación dentro de tu sesión de práctica. Mantén la estructura que te he trazado. Empieza siempre con la quietud, es el cimiento. Luego, avanza hacia las prácticas adicionales que sientas pertinentes ese día. Algunos días podrías dedicar la sesión completa a la quietud. Otros, podrías trabajar con nombres, visualización, transmutación emocional. Permite que la práctica sea orgánica, sin perder la estructura fundamental. Lleva un diario de práctica. Tras cada sesión, dedica 3 minutos a anotar lo que hayas percibido. No análisis extensos, solo apuntes breves. Mente muy agitada hoy. Varios momentos de silencio. Percibo un patrón de miedo en torno al dinero. Esto cumple 2 funciones. Procesa la práctica y genera un registro que puedes revisar para constatar tu progreso a lo largo del tiempo. La gnosis puede ser sutil. El diario te ayuda a reconocer cuánto ha cambiado. Además de la práctica formal, integra las enseñanzas en tu vida diaria a través de lo que denomino chequeos de conciencia. Configura una alarma en tu teléfono para que suene 3 veces al día a intervalos aleatorios. Cuando suene, detén lo que estés haciendo y pregúntate, ¿con qué me estoy identificando ahora mismo? ¿Estoy perdido en mis pensamientos o soy consciente de que pienso? ¿Estoy reaccionando inconscientemente o respondiendo conscientemente? Esta práctica sencilla a lo largo del día te impide pasar 23 horas en la inconsciencia esperando que una hora de meditación lo transforme todo. Aplica el principio de transmutación a cada desafío que surja. Cuando algo te detone, no es un problema. Es material de práctica. El detonante te muestra un área donde el condicionamiento arcóntico aún tiene poder. Siente la emoción plenamente. Observa el patrón. Nombra al arconte que hay detrás. Regresa a la consciencia de ser testigo. Cada detonante se convierte en una oportunidad de liberación. Aborda las relaciones como campos de práctica. Las personas más cercanas activarán tu condicionamiento más profundo. La familia, en especial. Cuando te sientas detonado por miembros de tu familia, no es porque sean personas difíciles. Es porque ellos instalaron gran parte de tu programación original y su presencia la reactiva. Reconoce esto. Trabaja con ello. Utiliza las reuniones familiares como retiros intensivos de meditación y entrenamiento de la consciencia. En el trabajo y la carrera, aplica el principio de estar en el mundo, pero no ser de él. Realiza tu trabajo con excelencia, no desde un afán compulsivo de logro, sino desde el amor por el oficio. Busca el éxito, no desde la creencia de que te completará, sino desde la alegría del juego. Genera dinero, no desde el miedo a la escasez, sino como una herramienta de libertad y servicio. Cada esfera de la vida material se convierte en práctica cuando se aborda conscientemente. La dieta y el ejercicio son más importantes de lo que la mayoría de los maestros espirituales admiten. Los arcontes actúan a través del cuerpo. Si consumes constantemente alimentos inflamatorios, sustancias que alteran la consciencia de forma inconsciente, medios que agitan tu sistema nervioso, esto genera una interferencia que dificulta el acceso a la gnosis. No necesitas volverte ascético, pero el autocuidado básico apoya la práctica. Come alimentos reales, mueve tu cuerpo, duerme lo suficiente. Estos no son elementos separados de la práctica espiritual, son el fundamento. Ahora abordemos los obstáculos que sin duda encontrarás. El primero y más común es la noche oscura del alma.
Este es un fenómeno bien documentado en la literatura mística de diversas tradiciones. En algún punto de la práctica seria, usualmente entre varios meses y un año, todo pierde sentido. Tu práctica se siente inútil. Las enseñanzas parecen una ilusión. La vida se siente vacía. Esto no es depresión en el sentido clínico, aunque comparte síntomas. Es la estructura del ego luchando por sobrevivir al reconocer que está siendo disuelta. La noche oscura ocurre cuando has liberado suficiente condicionamiento como para ver a través de tus fuentes habituales de significado, pero aún no te has estabilizado en la consciencia misma como fuente de significado. Estás en el vacío. Lo antiguo ya no funciona y lo nuevo aún no ha emergido completamente. Esto es intensamente incómodo. Muchas personas abandonan la práctica aquí, regresan a la consciencia ordinaria y concluyen que la espiritualidad es... No te rindas. Este es precisamente el momento en que necesitas intensificar la práctica. La noche oscura es un umbral. La única forma de cruzarla es atravesándola. Aumenta tu tiempo de meditación. Incrementa tu conexión comunitaria. Lee las experiencias de otros que han navegado por esto. El Evangelio de Tomás, dicho 58, aborda esto. Jesús dijo, «Bienaventurado el que ha trabajado, ese ha encontrado la vida». El trabajo es la noche oscura. La vida es lo que emerge cuando persistes a través de ella. El segundo obstáculo importante es el spiritual bypassing o evasión espiritual, el uso de la práctica espiritual para evitar lidiar con heridas psicológicas. Esto es insidioso porque se disfraza de progreso. Meditas a diario, lees textos, comprendes la cosmología, pero usas todo esto para evitar sentir emociones difíciles o abordar patrones relacionales que requieren atención. La forma de superarlo es la honestidad brutal. ¿Estás usando la práctica espiritual para evadir tu matrimonio? ¿Para evitar decisiones profesionales? ¿Para eludir el reconocimiento de un trauma que necesita atención terapéutica? La gnosis no significa que evites el trabajo de sanación humana. A menudo revela precisamente dónde se necesita ese trabajo. Sé propenso a hacer terapia junto a la meditación. Sé propenso a abordar problemas prácticos de la vida en lugar de escapar hacia lo absoluto. El tercer obstáculo es perderse en la comprensión conceptual sin realización encarnada. Esta es la trampa de la esfera de Júpiter. Puedes estudiar textos gnósticos durante décadas, comprender cada detalle cosmológico, participar en discusiones teológicas sofisticadas y permanecer completamente identificado con la consciencia del ego. El saber intelectual no es gnosis. El antídoto son las comprobaciones de honestidad regulares. ¿Soy realmente menos reactivo que hace 6 meses? ¿Me experimento genuinamente como consciencia con más frecuencia? ¿Ha cambiado realmente mi relación con el miedo, el deseo y el sufrimiento? Si no es así, estás acumulando conceptos, no practicando. Regresa a las técnicas fundamentales y mantente ahí hasta que algo cambie realmente en tu experiencia directa. El cuarto obstáculo es el aislamiento que se disfraza de trascendencia. Logras una genuina liberación. Reconoces que la mayoría de las personas están perdidas en el condicionamiento arcóntico y te retiras de la relación por completo. Esto es el ego reclamando superioridad espiritual. La gnosis real aumenta tu capacidad de compromiso compasivo, no tu juicio hacia los demás. Recuerda, todos son consciencia temporalmente identificada con el condicionamiento. La única diferencia entre tú y alguien completamente inconsciente es que has estado expuesto a enseñanzas y prácticas que te han ayudado. Recuerda que esto es gracia, no logro. Mantente humilde. Mantente comprometido. El camino del bodhicitta es servir al despertar de los demás, no aislarte en el tuyo. Al cumplirse 18 meses de práctica constante, estarás listo para lo que llamo la obra safírica, el compromiso directo con la conciencia divina femenina que inició tu existencia. Esto va más allá de la visualización.
es cultivar una relación real con el aspecto de la fuente que puso el numen dentro de ti. La práctica consiste en crear espacio para que Sofía hable. Durante la meditación, después de aquietarte en la quietud, dirígete mentalmente a Sofía directamente. Madre, te escucho. Muéstrame lo que necesito ver. Enséñame lo que necesito aprender. Luego espera en silencio receptivo. No esperes una respuesta inmediata. No crees respuestas desde tu imaginación. Simplemente mantente abierto. A lo largo de semanas y meses de esta práctica, algo comienza a suceder. Surgen ideas que no podrías haber generado pensando. Las sincronicidades aumentan. Aparece el libro correcto. Sucede la conversación adecuada. Los obstáculos se disuelven sin esfuerzo. Así es como la Sofía obra a través de tu vida, guiando tu camino hacia la liberación. Los gnósticos llamaron a esto providencia, no destino, sino guía activa de la consciencia misma. La mente perfecta del trueno contiene la autodescripción de Sofía. Soy la primera y la última. Soy la honrada y la despreciada. Soy la santa y la impía. Soy la esposa y la virgen. Soy la madre y la hija. Ella es todas las paradojas porque contiene todas las posibilidades. Desarrollar una relación con Sofía significa aceptar la paradoja en lugar de resolverla en una coherencia lógica. Al cumplirse 2 años, si has estado practicando de manera constante, probablemente experimentarás lo que los textos llaman el ascenso, un viaje experiencial directo a través de las esferas arcónticas hacia el pleroma. Esto no está garantizado y no es necesario para la liberación, pero muchos practicantes informan experiencias similares. Durante la meditación profunda, la consciencia comienza a ascender a través de lo que se sienten como capas dimensionales. Podrías experimentar la esfera lunar como resistencia literal, como si estuvieras empujando a través de materia densa. Podrías experimentar la esfera solar como una luz cegadora que amenaza con abrumarte. Podrías experimentar la esfera de Saturno como un límite absoluto que parece impenetrable. En cada nivel, la práctica es la misma. Nombra al arconte. Declara tu verdadera naturaleza. Continúa ascendiendo. Sí, y cuando alcances el pleroma, no hay palabras adecuadas. Los textos hablan de luz infinita, silencio absoluto, descanso perfecto, plenitud completa, pero son gestos hacia algo que trasciende la descripción. Lo que importa es el reconocimiento. Esto es lo que eres. Esta conciencia vasta, luminosa, ilimitada. Y todo lo que has estado experimentando en el mundo material es una contracción temporal de esta expansión infinita en forma finita. Después de tal experiencia, todo cambia y nada cambia. Sigues en el cuerpo, sigues comprometido con la vida material, pero sabes absolutamente lo que eres. No creencia, sino conocimiento directo e inquebrantable. El sistema arcóntico continúa operando, pero ya no tiene poder sobre ti. Lo ves completamente a través de él. Este conocimiento es lo que los gnósticos entendían por gnosis alcanzada. Y desde esta base comienza el trabajo real. No buscar la liberación para ti mismo, sino servir a la liberación de toda la consciencia aún atrapada en la identificación con la forma. La práctica final que quiero compartir es una que pocos maestros discuten. Preparar tu muerte conscientemente. No tienes que esperar a morir para hacer esto. Puedes practicar la muerte diariamente. La práctica gnóstica de ensayar la muerte implica acostarse en postura de cadáver, completamente inmóvil, con los ojos cerrados, y liberar sistemáticamente la identificación con todo aquello con lo que te identificas. Comienza con el cuerpo. Este cuerpo está muriendo. Yo no soy este cuerpo. Siente lo que esto evoca. Nota cualquier miedo. Permanece con él. Mis pensamientos se disuelven. Yo no soy estos pensamientos. Nota la resistencia. Mis emociones cesan. Yo no soy estas emociones.
Nota lo que queda cuando liberas todo. Mi identidad, mi historia, mi nombre, todo se disuelve. ¿Qué soy antes de todo esto? Practica esto durante 20 minutos. Luego, siéntate y regresa a la consciencia normal. Pero nota lo que descubriste en esa práctica de liberación total es lo que realmente eres. No el contenido que se disuelve, sino la consciencia que permanece cuando todo el contenido ha desaparecido. Practica esto regularmente. Una muerte real se convertirá no en algo aterrador, sino en algo familiar. Lo has ensayado miles de veces. Nos acercamos a la conclusión de esta enseñanza. Permíteme darte el mapa de ruta de la práctica de 30 días que prometí al principio. Días 1 a 7. Establece la práctica básica de quietud. 20 minutos diarios, a la misma hora, observando la respiración y los pensamientos sin involucrarte. Nada complicado, solo constancia. Escribe un breve diario tras cada sesión. Días 8 a 14. Añade la práctica de observar bucles de pensamiento. A lo largo del día, nota patrones de pensamiento repetitivos. Pregúntate, ¿este pensamiento es mío o es condicionamiento? No respondas de forma definitiva, solo observa. Días 15 a 21. Introduce la transmutación emocional. Cuando surjan emociones difíciles, lleva tu conciencia intensa a la sensación física sin la narrativa. Respira en la sensación hasta que se transforme. Días 22 a 30. Añade la recitación de los nombres del pleroma. Tras tu práctica de quietud, dedica 10 minutos a pronunciar nombres divinos con la visualización de luz descendiendo a tu corazón. Al final de los 30 días, tendrás una práctica fundamental completa. Más importante aún, tendrás experiencia directa de lo que hacen estas prácticas. Sabrás si este camino es para ti, no por creencia, sino por resultados medibles. Mayor claridad, menor reactividad, momentos de paz genuina que no dependen de las circunstancias. A partir de ahí, el camino continúa profundizándose. El año 1 es establecer la práctica y comprender la cosmología. El año 2 es la deconstrucción intensiva del ego y la limpieza emocional. El año 3 es la integración y la estabilización. El año 4 y posteriores son maestría y servicio. Pero este cronograma es aproximado. Algunas personas avanzan más rápido, otras más lento. Lo que importa no es la velocidad, sino la constancia y la honestidad. El camino gnóstico no es para todos. Requiere dedicación, coraje y la voluntad de perder todo lo que crees ser para descubrir lo que realmente eres. No es cómodo, no es popular, no promete éxito material ni felicidad convencional. Lo que promete es verdad. Y para los neumáticos, para aquellos que portan la luz de Sofía, la verdad vale cualquier precio. La Iglesia pasó 1700 años suprimiendo esta enseñanza porque entendió la amenaza que representaba para todos los sistemas de control. Una población que se conoce a sí misma como consciencia divina no puede ser gobernada a través del miedo, la culpa o falsas promesas. Una población que ha alcanzado la gnosis no puede ser manipulada a través del deseo o la amenaza. Una población que ha visto a través del sistema arcóntico simplemente no participará en su perpetuación. Por eso estás aquí. Por eso esta enseñanza te encontró o tú la encontraste en la gnosis. No hay distinción. El numen dentro de ti reconoce la enseñanza que lo libera. Ahora la única pregunta es, ¿qué harás con este reconocimiento? Puedes ver este vídeo y no hacer nada. Añadirlo a tu colección de contenido espiritual interesante. Decirte a ti mismo que empezarás a practicar cuando la vida sea menos ocupada. Esto es lo que la mayoría hace y no hay juicio en ello. El camino de cada uno se desarrolla según su disposición. O puedes empezar esta noche. 20 minutos. Siéntate, cierra los ojos, observa tu respiración, atestigua tus pensamientos. Eso es todo. Hazlo de nuevo mañana, y al día siguiente, y al día después.
Deja que la práctica se construya naturalmente. Deja que la transformación ocurra en su propio tiempo. Confía en que la consciencia sabe cómo despertarse a sí misma cuando le proporcionas las condiciones. La historia completa del Jesús gnóstico no trata sobre Jesús, trata sobre ti. Trata sobre la consciencia atrapada en la materia que se olvida de sí misma y luego se recuerda a través de la gracia y la práctica. Trata sobre el numen que encuentra su origen y el camino de regreso a casa. Trata sobre la prisión arcóntica que se disuelve a través del conocimiento directo. No eres tu cuerpo, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia. Tu conciencia misma, vistiendo una forma temporal, jugando en el campo de la materia, aprendiendo a través de la experiencia y preparándose para regresar al pleroma con la sabiduría obtenida a través del descenso. Esto no es creencia. Esto es lo que descubrirás directamente si practicas de manera constante y honesta. Los textos no son escrituras que requieran fe. Son mapas trazados por quienes han recorrido este camino antes que tú. Son precisos. Puedes verificar cada afirmación a través de tu propia experiencia. El apócrifo de Juan termina con estas palabras. Esta es la enseñanza para aquellos que son dignos del conocimiento que ha sido ocultado en silencio. Eres digno no porque seas especial, sino porque eres consciencia. Y la consciencia es inherentemente digna de conocerse a sí misma. Que tu práctica sea constante. Que tu camino sea claro. Que los arcontes tiemblen ante tu despertar. Que Sofía guíe tu viaje a casa. La enseñanza está completa. Lo que suceda a continuación depende enteramente de ti.